El 1 de diciembre se consumó el tercer descenso de Colón a la B Nacional. Costará asimilarlo. Masticarán bronca. Buscarán respuestas interminables a preguntas dolorosas. El Sabalero, que supo ser subcampeón de la Copa Sudamericana y en 2021 había logrado su primera estrella en la élite del fútbol argentino, una catarata de errores dirigenciales lo llevaron a morder el barro y descender a la segunda división. La historia de la caída sabalera detalle a detalle en este video. El 11 de marzo de 2020 se firmaba un precedente para la eternidad. Y es que el Club Atlético Colón anunciaba la llegada de Eduardo Domínguez a la institución en reemplazo de Diego Cela, quien renunció tras el último partido de Superliga y luego de haber sumado 2 puntos sobre 21. Intención de ganarme el odio de gente que quiero mucho por no encontrar los resultados. Así que hasta acá llegamos. Este era el segundo ciclo del Barba al frente del club. Ya había dirigido en 2017 y 2018, donde logró que el Sabalero gane 7 partidos seguidos por primera vez en la máxima categoría y eliminó al San Pablo de la Copa Sudamericana, venciéndolo en el mítico Estadio Morumbí. Paralelamente y gracias a una buena performance en el campeonato, el Sabalero se clasificaría a la Copa Sudamericana 2019. Domínguez lograba que el elenco santafesino ingresara a un torneo internacional 2 años seguidos, por primera vez en la historia. Debido a un flojo y irregular andar en el campeonato de Primera División 2018-2019, el entrenador protagonizó un polémico episodio tras tildar de cagones a sus jugadores, luego de que Huracán le remontara un partido con un jugador menos. Domínguez renunció 2 fechas después y aquella acción lo dejaba en el centro de la tormenta. Dentro de la cancha. Esto no se hace. Esto es de mala fe. Esto un buen líder de un grupo no lo hace. No se querrá ir de Colón, ¿no? Yo soy jugador de Colón, lo voy a buscar. No se querrá ir de Yo Colón. lo voy a buscar al técnico. ¿Viste los resultados sacatécnicos? Esta actitud de Domínguez es sacatécnico. No, ¿sabes lo que fue esto? Esta actitud es Esta es una sacatécnico. reacción de un tipo que está afuera. ¿Qué está diciendo temerosos? ¿Qué cambio ¿Vos de le Nacho. estás diciendo cagones a los jugadores de Colón? Baja el tonito, puede estar. Por favor. Pará. Decir qué mal cambio hice, le dice a los jugadores que son unos cagones. No. Es una forma rara de Acumuló reaccionar. toda la bronca. El año 2020 lo recibía como técnico del Sabalero y con el equipo tan solo un escalón por arriba del descenso directo. El redebut se daría en la fecha 1 de la Copa Superliga 2020, bajo un escenario apagado y sin gente en las tribunas por el comienzo de la emergencia sanitaria del COVID-19. El nuevo Colón de Domínguez salía a jugar con Burián, Vigo, Olivera, Bianchi, Delgado, Zucchi, Frisler, Aliendro, Estigarribia, Chancalá y Morelo. Aquella noche vencía como visitante a Rosario Central por 3-1 en Arroyito y cortaba una racha de 25 partidos sin conocer la victoria fuera de casa. Sin embargo, el partido quedaría olvidado porque al día siguiente, AFA decidía parar la pelota y suspender todo tipo de competencias en el fútbol argentino debido al aumento de contagios por coronavirus. No se van a poder desarrollar ningún tipo de espectáculos, teatro, cine, espectáculos deportivos, espectáculos musicales, que signifiquen un nucleamiento de gente. El brote fue creciendo cada vez más. AFA debió suspender la competencia definitivamente y con ello los descensos, decretando así la permanencia de Gimnasia, Patronato y Central Córdoba, pero también beneficiando a Colón, que era el peor promedio después de los 3 ya mencionados. Con más de 200 jornadas sin que ruede la pelota, el 2020 rompió el récord y se convirtió en el año con más días sin fútbol argentino, superando los 167 entre 1954 y 1955. Después de 8 meses, el fútbol volvió. En el día del cumpleaños de Maradona, justamente, el equipo al que dirigía, Gimnasia, se enfrentaba a Patronato. La pandemia obligaba a jugar con las famosas burbujas y los protocolos, por eso tuvieron que dividir 6 zonas de 4 integrantes cada una, donde jugaban a 2 rondas por el sistema de todos contra todos. Los 2 primeros clasificaron a la fase campeón por el título, mientras que el tercero y el cuarto lo hacían a la fase complementación por un lugar en el repechaje para entrar a la Copa Sudamericana. Ya salvado del descenso y con la ilusión de este nuevo equipo con Domínguez a la cabeza, Colón debutó el 1 de noviembre y goleó por 3-0 a Defensa y Justicia en Varela. Domínguez comenzaba su segundo ciclo con puntaje perfecto. La fecha 2 fue empate ante Independiente en Avellaneda. En la tercera jornada vencería a Central Córdoba 2-0 como local. Seguidilla que se iba a estirar en la vuelta ante Defensa y Justicia por el mismo resultado.
El 25 de noviembre, el fútbol argentino sufriría la pérdida más grande de su historia. 911 de emergencias. ¿Puedes mandar una ambulancia urgente al barrio San Andrés? Hay una persona que se encuentra en paro cardiorrespiratorio, el médico está pidiéndolo. Vamos a buscar. Un hombre. ¿Sabe la edad más o menos? 60 años. Entramos a la pieza y estaba frío, con toda la circulación marcada. Parece que hizo un paro cardiorrespiratorio, se va a cagar muriendo el gordo. Leo, bancame, ahora te llamo. Chabón va a morir, bueno, ya está. A sus 60 años de edad, Diego Armando Maradona no podía gambetearla a la muerte y una insuficiencia cardíaca dejaba sin vida al ídolo argentino. Seba, perdón, pero a mí me dicen que Diego no resistió. Y la noticia dice que efectivamente murió Diego Armando Maradona a los 60 años de edad. Sufrió un paro cardiorrespiratorio en la casa de Tigre, en la que se había instalado tras su operación en la cabeza. Una locura, la verdad que no lo podía creer. La noticia, la confirmación es que murió Diego con un paro cardiorrespiratorio. El mejor de todos. Qué feliz nos hizo, loco. Qué feliz nos hizo. Diego estuvo jugando que no se moría nunca, porque hace 20 años que estuvo jugando ahí en el borde. O sea, 30 años después volví para despedir a ese compañero que tenía al lado del balcón, ¿viste? Que fuerte. Luego de 3 días de luto nacional en homenaje al 10, la ahora bautizada Copa Maradona se desarrolló con normalidad y Colón sufriría su primera derrota en la vuelta de Domínguez, tras caer 2-1 frente a Independiente. Pero en la última jornada se levantaría, venciendo a Central Córdoba en Santiago del Estero por 2-0 y clasificando como líder de grupo. La fase campeón lo tendría sin penas ni glorias, ya que con solo un partido ganado, otro empatado y 3 derrotas, el elenco santafesino finalizó cuarto con 4 unidades. El 2021 se presentaba con la competencia a la vuelta de la esquina. Domínguez y su cuerpo técnico debían adelantar la pretemporada, ya que el 12 de febrero era el debut por la nueva Copa de la Liga. El equipo comenzaría con 5 caras nuevas. Lucas Acevedo volvía de su préstamo en Palestino. Alexis Castro se incorporaba a préstamo desde San Lorenzo. River cedía a su joven promesa Cristian Ferreira. Paolo Gols se sumaba proveniente de Gimnasia y Mura lo hacía desde Estudiantes. A ellos se le sumaban Leguizamón y Delgado, que volvían de sus préstamos. Mientras que Olivera, Vigo, Farioli y Chancalay se marchaban del club, con una limpieza en el plantel y el objetivo de engrosar el promedio para el año venidero. Colón debutaba ante Central Córdoba en el estadio Adolfo Terrera con varias bajas, ya que no viajarían Rafael Delgado, Alex Vigo no firmó planilla y en el entretiempo se lesionó Bruno Bianchi. El elenco santafesino salía a la cancha con Burián, Garcés, Golpio, Mesa, Pierotti, Lertora, Aliendro, Escobar, Pulga Rodríguez y Sandoval. A los 12 minutos de la primera etapa, el Pulga Rodríguez conectaba un derechazo tras un centro de Sandoval y adelantaba a los avaleros. Sandoval estiraba la ventaja y Leguizamón decretaba la goleada en Santiago del Estero. Colón volvía a Santa Fe con el envión anímico de que ganar jugando fuera de casa ya no era imposible. Llegaba la fecha 2 y enfrente estaba el San Lorenzo de Dabove. En un partido aburrido y friccionado, el Sabalero se imponía por 2-0 gracias a la inexorable ley del ex de Alexis Castro y el tanto de Tomás Sandoval con un increíble blooper de Fernando Monetti la defensa. El equipo de Domínguez llegaba a la fecha 3 agrandado y elevaría su ego tras golear a Banfield en el Florencio Sola y quedar como único líder de su zona. En la cuarta jornada, un gol salvador del Pulga sobre el final decretaba una victoria agónica ante Aldo Civi y Domínguez conseguía por primera vez que los santafesinos comiencen un torneo de primera división, con 4 victorias consecutivas. Ahora tocaba visitar al escolta Estudiantes de La Plata, en el estadio Pincharrata. Un duelo táctico y estratégico descomunal entre el maestro joven y el maestro añejo se rompería con una clase a cielo abierto del número 10, que marcó 2 goles de colección y se fue aplaudido hasta por empleados del club local. El equipo de Domínguez derrotaba al Pincha 0-2 y se escapaba en la punta de su zona. En la Copa Argentina no tenía gran participación. En los 32avos derrotó a Cipolletti por 1-0, lo que le permitió al equipo santafesino pasar a la siguiente fase, los 16avos de final, donde se cruzó con Argentinos Juniors, un equipo que se hizo muy fuerte a lo largo de esta edición de la Copa. En dicho encuentro, el Sabalero cayó por 1-0 y perdería la oportunidad de continuar avanzando.
La racha de victorias se cortaba con un aburrido empate ante Rosario Central en la fecha 6. En la jornada 7, Colón sentía la ausencia de su figura Luis Rodríguez, pero daba una muestra de carácter tras remontar un partido chivo en Vicente López, y empezaba a dar de qué hablar en la pantalla más importante del deporte. Te hago una pregunta. ¿Cómo pasaste? ¿Te puedo hacer una Sí, pregunta? 16 piernas. Decime, dame candidatos para ganar este campeonato. Colón. ¿No le crees? ¿Para ganar el campeonato? Sí, para ganar el campeonato. Solamente Para Colón. mí lo gana Colón. Lo gana Colón. Mirá que Colón siempre es candidato en todos los campeonatos. Siempre Bueno, que juega con esa historia. El gran desafío de Eduardo Domínguez es ese. Y te digo, Pero, y para mí no es ninguno ¿desde de los cuándo? equipos No. que están tirando. Y siempre lo nombran Hace de rato candidato. que Colón, Marcelo, no es candidato. No. Luego de traerse los 3 puntos a Santa Fe, no pasaría del empate ante el Bicho en el Brigadier y se preparaba para un bajón futbolístico que lo dejaría 4 partidos sin ganar. En la fecha 9, Colón iba al Monumental y en un encuentro trabado, Lucas Beltrán adelantaba al Millonario. En la última del primer tiempo, Bernardi aprovechaba un hueco en la defensa y empataba el partido. En el inicio del complemento, la expulsión a Alexis Castro marcaba un antes y un después en el pleito. Y es que a los minutos de su salida, el equipo de Gallardo aprovechaba al hombre de más y se ponía 3-1. Sobre el final, Aliendro le ponía suspenso a la noche tras descontar de cabeza, pero River se terminaba llevando los 3 puntos. Se ponía en marcha la fecha 10 y en un partido muy entretenido, con situaciones en ambos arcos, el Zabalero y el Tomba igualaron 2-2. Los de Domínguez seguían en la cima, pero con el Millonario a 3 puntos. Por la fecha 11 en el Cilindro empezarían las dudas, y es que a pesar de comenzar ganando con un gol del Pulga, la Academia remontaba la historia con un gol agónico de Cáceres y se consumaba la segunda derrota de Colón en el campeonato. Sin embargo, el rojinegro rompería la racha negativa ante Arsenal con los goles de Bruno Bianchi y Facundo Farías, que aseguraban la clasificación a los cuartos de final. Ya en el último partido se enfrentaría contra Unión, el clásico de toda la vida, que necesitaba sumar de a 3 para meterse entre los 8 mejores. Sin embargo, el Zabalero golpeaba primero mediante Rafael Delgado, pero en el segundo tiempo, tras una falta a Gastón Comas en el área, Juanchón García decretaría el empate final, aunque no le alcanzaría al Tatengue para clasificar a los playoffs, y Colón lo dejaba eliminado en el Brigadier. Ya finalizada la fase de grupos como líder de su zona, el equipo de Domínguez tenía la ventaja de definir como local. En los cuartos de final tendría a Talleres enfrente, y el partido empezaba con un rápido gol de Alexis Castro. La T era superior y llegaría al empate con un gol de Fragapane. El partido comenzaba a subir la temperatura, y ambos finalizarían el encuentro con 10 hombres. La llave se definiría en la tanda de los penales. Los primeros 5 tiros iban a ser inatajables, pero el tercero de Talleres sería tapado por Leonardo Burián. Lertora y Soñora estiraban la agonía hasta el final, pero en el turno del Pulga Rodríguez, el 10 sellaba la clasificación a semifinales y el Zabalero se retiraba de su localía invicto. En el último choque previo a la final, Colón enfrentaba a un Independiente lleno de ilusiones con volver a coronarse campeón del fútbol argentino, después de 20 años sin hacerlo. Sin embargo, el Colón de Domínguez tenía claro su objetivo. Los equipos estuvieron parejos, ambos iban a tener ocasiones y tiros en el palo. A los 20 del primer tiempo, una mano de Insaurralde en el área despertaba el sueño Zabalero y el Pulga Rodríguez aventajaba a su equipo. Burián se convertía en la figura del partido tras ponerse rojo en su arco e impedir que el rojo igualara el pleito. Colón aguantaba la victoria y en una contra letal, Santiago Pierotti definía con frialdad en el área para dar pase a una nueva final zabalera. Colón a la final, clasificó Colón a la final y la sensación inigualable e intransferible de ser única esta noche, la rojinegra está en la final, Colón salta en la cancha con sus jugadores porque el equipo de Eduardo Domínguez es finalista, algunos jugadores lloran de emoción, Colón en la final, Colón finalista de la Liga Profesional. El entrenador rojinegro dejaría una frase resonante para la eternidad y una muy importante reflexión en la historia de Colón. Si no soñamos es muy difícil competir y sobre todo con estos equipos. Obviamente en Santiago dimos un gran paso, una gran muestra de lo que podría ser el equipo y hoy lo sigue demostrando. Que nos posiciona para jugar una final del torneo argentino tan competitivo, tan difícil que es y estar nosotros en esa lucha me da felicidad. Con el equipo comprometido y mentalizado, se venía la final.
El 4 de junio de 2021, Colón y Racing disputaron la final de la Copa de la Liga en el Estadio San Juan del Bicentenario. El equipo santafesino era mucho más, pero no encontraba abrir el marcador. En el complemento, un centro de Mura se encontraba con el pie de Aliendro y la pelota se iba al fondo de la red, desatando la locura sabalera. Casi de inmediato, Colón recibió una mala noticia, y es que su figura y capitán Luis Miguel Rodríguez sintió una molestia muscular y debió abandonar la cancha. Pero eso no era impedimento para los dirigidos por Domínguez, porque a los 24 minutos del segundo tiempo, Bernardi y Leguizamón bailaban cumbia santafesina entre 4 futbolistas de Racing, y el número 23 marcaba el segundo tanto. Ya en los últimos minutos, Alexis Castro le pondría el broche de oro a una copa histórica, donde el sabalero fue superior a los 25 equipos restantes y desataba un grito contenido en 116 años de espera. Colón conquistaba el primer título de su historia y de la mano de Domínguez pasaba a ser tendencia en Sudamérica. La ciudad santafesina desbordaba de llantos y euforia, en un contexto triste por la pandemia que azotaba al mundo. Diario, Colón campeón, diario, que el mundo se conmueva con la noticia, primera plana, en WhatsApp, en Twitter, aquí en San Juan, Colón ya empieza a escribir el campeonato de la Liga Profesional ganándole a Racing, después llegarán más detalles para que la gente reclame orgullosamente su fascículo, diario, Colón campeón en San Juan. Un grito enfervorizado que te llena el corazón, que te cobija el alma. Cerrás los ojos y recorres tu vida con Colón campeón. Santa Fe se detenía en el tiempo y miles de colonistas realizaban festejos en caravanas por 3 días seguidos. Señoras y señores, momento histórico inolvidable. Grítelo, Sabalé, grítelo. Colón campeón del fútbol argentino. Señoras y señores, el sabalero se ha quedado con la Copa de la Liga Profesional. La institución largaba una edición especial de la camiseta dorada por la estrella obtenida. ¡Ay, campeón, la puta que no parió! Formica, Beltrán y Gallardo se sumaban al plantel para afrontar el segundo semestre, pero perdían al ídolo sabaleros Luis Miguel Rodríguez, junto a Acevedo y Escobar. Comenzaba la fecha 1 de la Liga Profesional y el campeón del fútbol argentino debutaba en el Monumental contra el River de Gallardo. A los 2 minutos de comenzado, un centro de Mura desembocaba en el pecho de Aliendro, que marcaba un golazo y sorprendía al millonario. Pero más tarde, el sabalero iba a quedarse con 10 tras una expulsión a Gonzalo Piovi. Colón siguió dominando el partido y una jugada magistral entre Farías y Jailer Goes lo adelantaban 2-0. En el segundo tiempo el millonario fue más agresivo, pero solo pudo descontar sobre el final del partido. El equipo de Domínguez lograba 3 puntos históricos para empezar como favorito el campeonato. Ya en la fecha 2 sufría un traspié después de caer 4-1 ante Lanús. Igualaba frente a Huracán, pero se recuperaba con una seguidilla de 3 victorias al hilo por la mínima y se metía en la pelea de arriba. Pero la derrota en Mar del Plata, un empate en casa, una goleada sufrida en Avellaneda y 2 empates seguidos ponían en jaque la confianza del sabalero. En las próximas fechas vencería a Central Córdoba 1-0 y perdería con Boca por la mínima. En la vuelta del aforo a las canchas, el sabalero no pasaba del empate ante Banfield, pero luego visitaba a San Lorenzo. El equipo del Barba se hacía grande en los partidos difíciles y vencía al Ciclón 2-1. En los próximos encuentros derrotaba a Talleres, caía en Paternal, conseguía 3 puntos ante Estudiantes y perdía frente a Patronato en Paraná. Ya más relajado y con la mente en el trofeo de campeones, el sabalero goleaba a Platense en casa y lograba 3 puntos en Avellaneda ante Racing. Luego sufría una dura derrota como local y empataba en Varela. Cerraba un año perfecto en casa, goleando a Atlético Tucumán por 3-0 y agarraba envión para cerrar la liga ante su clásico y definir el trofeo de campeones. El campeonato para el sabalero terminaba en el 15 de abril ante su clásico rival, que necesitaba ganar para clasificar a la Copa Sudamericana y ponía lo mejor que tenía en cancha. Fue el Tate quien marcó el ritmo del partido y rápidamente Machuca abría el marcador. Antes del cierre de la primera mitad, Juan Manuel García se anticipó ante la salida de Leo Burián y aumentó la diferencia. En un pálido partido sabalero y con la mente en River, Gastón González anotaba el tercero y Colón se marchaba con los ánimos por el piso.
Llegaba el día de la final y Colón iba en busca de la segunda estrella de la mano de Domínguez. Por eso, los hinchas sabaleros pintaban la ciudad de rojo y negro. Desde el gobierno santiagueño confirmaban que habían cerca de 5.000 hinchas más de Colón que de River. El sabalero planteó un comienzo de primer tiempo a pura lucha, para incomodar y reducir el caudal ofensivo de River. Fue parejo, sobre todo porque el calor y la fatiga generaron imprecisiones, hasta que el millonario encontró algunas ocasiones y terminó abriendo el marcador a través de Julián Álvarez. El segundo tiempo ya se jugaba como quería River ante un Colón que no oponía mucha resistencia. Llegaba el doblete de Julián en el rebote tras una combinación entre Enzo Fernández y José Paradela. El tercero llegaría de la mano de Benjamín Roleiser, y la frutilla del postre la puso Jorge Carrascal, quien provocó a los hinchas sabaleros en el festejo, y todo terminó con la bronca y expulsión de Rafael Delgado. El año terminaba con una noticia inesperada, y es que a pesar de tener contrato hasta diciembre del 2022, Eduardo Domínguez pegaba el portazo. El técnico campeón había pedido un salto de calidad en todos los aspectos, desde canchas para entrenamientos hasta fichajes, algo que Viñati no le pudo prometer y la relación se rompió. Eduardo entendía que era el momento para marcharse. Pese a estos últimos tragos amargos, el 2021 sería inolvidable para los sabaleros, maldito para la humanidad, pero bendito para Colón. El 2022 comenzaría con un viejo conocido en el banco de suplentes. La dirigencia elegía a un técnico de un paladar distinto al de Eduardo Domínguez. Julio César Falcioni era el elegido en la ruleta de nombres. Junto a él venía Mario Siacua, como secretario deportivo, quien trajo a Matías Ibáñez, Jonathan Sandoval, Joaquín Novillo, Andreu Teuten, Cristian Vega, Juan Sánchez Minio, la vuelta del Pulga Rodríguez y el flamante refuerzo Ramón Ávila. Pero también se fueron jugadores importantes como Facundo Mura, Gonzalo Piovi y Alexis Castro, todos ellos titulares en el partido de la consagración ante Racing. Y emigraron otros que eran alternativa, como Cristian Ferreira, Bruno Bianchi, Sheyler Goes y Wilson Morelo. Con mucha competencia local por delante y la Copa Libertadores aguardando, el equipo de Falcioni ponía primera en la Bombonera y rescataba un empate agónico ante Boca. El equipo funcionaba y lograba 4 victorias al hilo, incluyendo una clasificación en Copa Argentina. Pero en la fecha 5 ante Tigre, comenzaba a gestarse un descenso a futuro, y tras la debacle en el campeonato local, cerraba la Copa de la Liga noveno en su grupo con solo 3 partidos ganados de 14. Falcioni se mantenía en el cargo por la ilusión en la Libertadores, donde el equipo más lució. El sabalero completó los primeros 3 encuentros con 4 puntos y afrontó un compromiso clave cuando recibió a Cerro Porteño, que era líder de la zona. Facundo Farías abrió el marcador a los 22 minutos del primer tiempo y Cristian Bernardi marcó el 2-0 a los 24. Y si bien Marcelo Martins descontó, 4 minutos más tarde, los de Falcioni pudieron sostener la ventaja y llevarse un 2-1 de enorme valor. El mismo resultado cosechó ante Olimpia en casa, remontando un mal inicio con 2 goles de Federico Lertora. El resultado le dio el pase a octavos de final en el grupo de la muerte. Luego, a pesar de perder contra Peñarol en Montevideo por 2-1, el sabalero terminó como líder de su grupo, gracias a la derrota de Cerro Porteño ante Olimpia. El sorteo le determinó un cruce local a Colón. Talleres de Córdoba era el rival de octavos de final, en una serie que comenzaba en el Estadio de la T y se definía en Santa Fe. En medio de un convulsionado mercado de pases, Rodrigo Aliendro decía chau, decidía irse del club, dejando al sabalero sin una de sus figuras claves en el mediocampo. Leonardo Burián tomó el mismo camino, dejándole el arco a Nacho Chico, y un Colón desmantelado jugaba los octavos de final. El primer partido finalizaba en empate 1-1, con gol de Ramón Ávila al minuto 16 del segundo tiempo, y empate de Alan Franco Palma a 3 del final. En la vuelta a la T dio el gran golpe en Santa Fe, 2 goles de Federico Girotti y Ángelo Martino. El equipo cordobés vencía a Colón 2-0 y lo eliminaba de la Copa Libertadores. Para colmo, los hinchas tuvieron que despedir a otro referente de la cancha, Federico Lertora. Ya eliminado de la Copa Argentina y habiendo ganado un partido en las primeras 6 fechas de la Liga Profesional 2022, Julio César Falcioni entendía que era momento de dar un paso al costado y dejar la institución. Un ciclo que era importante por la Copa Libertadores, a la cual clasificamos a los octavos de final, y después de la eliminación creí que el ciclo estaba cumplido y se habían ido también varios jugadores importantes y iba a ser muy difícil sostener el rendimiento. Con un mercado de pases insuficiente, el plantel desmantelado y los últimos soldados de la era Domínguez,
el camino del Sabalero en el torneo se hizo cuesta arriba. Comenzaban los manotazos de ahogado de una dirigencia que había perdido el rumbo. Con el barco a la deriva, decidieron poner como interino al histórico de la institución Adrián Chupete Marini, que por una noche logró devolverle la identidad al equipo y le ganó a Vélez en casa 2-1. Pero la dirigencia quería otra cosa y designó a Sergio el Huevo Rondina a la cabeza del equipo. 6 partidos bastaron para aniquilar la paciencia del hincha y así se terminó el ciclo del Huevo, que consiguió 4 empates, una agónica victoria y una derrota. Acá no te dejan trabajar tranquilo. Colón salió campeón en pandemia porque los dirigentes son todos de riesgo y así Domínguez pudo trabajar, dijo Sergio Rondina cuando lo dejaron sin trabajo en 7 fechas. El plantel siempre nos respondió. Lamentablemente tiene una dirigencia que no asume sus errores, no es casualidad lo que viene pasando. No me pasó a mí solo, le pasó antes a Julio, le pasó a Chupete, le pasó a Saraley, ojalá no le pase a Pipo por la calidad de persona que es Pipo. Colón sale campeón en la época de pandemia. Los dirigentes no podían ir, son todo alto riesgo, entonces el trabajo tranquilo duerme. Mirá qué detalle. Mirá vos. Pero claro. No es casualidad. A lo deportivo se sumó el desorden institucional, una mala gestión de la dirigencia, corrupción, luego de confirmarse las condenas para los dirigentes de Colón, Horacio Darrás y Lucas Paniagua, por protección y encubrimiento a los integrantes de 2 facciones de la Barra Brava. Un mercado de pases perjudicial y el apriete de la barra a los jugadores determinaron un futuro oscuro. Era hora de darle la oportunidad a Marini, que volvió a la primera en una suerte de interinato, depositando una cuota de confianza en varios pibes del club. Debutaron Déboli, Troncoso, Nardelli, Ojeda, Moreira, Slisting y Laborier. Chupete dirigió 8 partidos de primera división, con 6 derrotas, un empate y tan solo una victoria. La eliminación de la Copa Santa Fe fue la gota que derramó el vaso, y Marini dejó el club para darle paso a una apuesta, Marcelo Saralegui. El uruguayo debutó con una victoria 4-2 ante Estudiantes, que trajo un poco de calma a un hincha que se había desacostumbrado a gritar goles. Le siguieron 2 victorias más al hilo, una derrota y un empate, para cerrar un año que no fue provechoso bajo ningún aspecto, y dejó abierto un interrogante. Colón finalizó el 2022 en medio de una disputa entre Barra Bravas, con un vicepresidente preso, y en el puesto 25 sobre un total de 28 equipos. Ese año dejaba en claro que la dirigencia no escuchó a Eduardo Domínguez cuando invitó a dar un salto de calidad y hacer las cosas bien. Para ese entonces, el equipo campeón de la Copa de la Liga en 2021 ya se había desarmado. Con bajas elementales se fueron Lertora, Aliendro, Burián, Bernardi, Piovi y Mura, mientras que el Pulga Rodríguez terminó su vínculo en conflicto tras una relación desgastada con la dirigencia. La comisión no supo rearmar un plantel competitivo y erró muchas de las incorporaciones de los últimos mercados de pases. Para 2023, Colón incorporó 6 jugadores y se le iban 9, entre ellos los experimentados Luis Miguel Rodríguez, cansado tras las amenazas recibidas por la barra, y Cristian Bernardi, vendido a Fortaleza, quien luego sufriría un problema en el corazón y lo alejaría del fútbol. Al club se sumaba Jorge Benítez, José Neris, Gonzalo Silva, Tomás Galván, Carlos Arrúa y Joaquín Ibáñez. Con una floja pretemporada y un equipo sin estado físico, Marcelo Saralegui comenzó el año con 3 derrotas consecutivas y luego del empate en el Clásico, disputado en el 15 de abril, dejó el cargo comparándose con Tarzán, tras sacar un punto sobre 12 posibles. Si con 0 puntos tenía fuerza, con 1 punto me siento Tarzán. Tras la salida de Marcelo Saralegui como DT de Colón, el apuntado por la dirigencia comandada por José Viñati fue Néstor Pipo Gorosito, quien agarró Colón luego del Clásico y llegó con un discurso tribunero sobre que le gustaba la cumbia, el porrón y que era negro. Cuestión que le remarcó un periodista y fue tan grande el enojo del DT que lo cruzó fuertemente y el periodista nunca más volvió a aparecer en conferencia. El vino, la cumbia. No es tribunero porque yo no soy tribunero. Eso lo tomaron como... Es lo que yo siento. Está bien, eso no lo tomaron como... Bueno, pero te aclaro, porque la primera vez que vine vos hiciste una pregunta también Yo trato... medio buscando mierda. No. Otra vez lo mismo. Yo lo que menos soy es tribunero, al contrario, no quiero a los que son tribuneros. La mitad de la cancha fue el talón de Aquiles del equipo, ya que Cristian Vega, Julián Chico, Leonel Pico y Baldomero Perlaza, los 4 número 5,
que llegaron a la institución en 2022 no dieron en la tecla. Estefano Moreira fue el 5 elegido por Pipo para ser titular en Colón en su primera presentación como DT ante Huracán. El equipo empató 5 partidos consecutivos y ganó en la Bombonera luego de 18 años. Estuvo invicto 10 partidos, aunque solo ganó 2. Luego de la derrota frente a Defensa y Justicia por 2-0 en Varela, el técnico declaró en conferencia de prensa: ahora se vienen buenos partidos para sumar puntos. Pero esto no fue así, ya que sumó 6 puntos en 5 partidos, teniendo 3 encuentros en condición de local. La última victoria en la Liga Profesional de Fútbol se dio en la fecha 20, ante el Estudiantes de nada más y nada menos que Eduardo Domínguez, quien venía con 16 partidos invictos. En un contexto complicado, Gorosito perdía a su jugador estrella Juan Pablo Álvarez a solo 5 fechas del final. De ahí en más fueron todas malas noticias, y el equipo se acercaba cada vez más al precipicio. La dura derrota frente a Arsenal en la última fecha del torneo de la Liga Profesional pareció marcar el fin de su ciclo, ya que se la pasó todo el segundo tiempo resignado, cruzado de brazos y sin dar indicaciones. El Sabalero finalizó el campeonato en la posición 27 sobre 28 equipos, solo 3 puntos por encima de Arsenal y con 25 unidades, al igual que Huracán. El 22 de junio del 2023, la Asamblea Extraordinaria de la Asociación del Fútbol Argentino modificó los artículos 90 y 91 con el fin de eliminar un descenso por promedio en la Liga Profesional. Entonces se elimina un descenso por promedio. Queda mixto, uno desciende por ser el último en la tabla de los promedios y otro por ser el último en la tabla anual. Situación que aliviaba un poco el panorama para el Sabalero. Los dirigentes apostaron por la continuidad de Néstor Gorosito, hicieron un mercado de pases muy ambicioso, y Pipo, que en reiteradas ocasiones manifestó en conferencia de prensa que era difícil jugar el torneo con un plantel que él no había armado, trajo 10 jugadores con el aval de José Viñati, aunque luego manifestaría que él no pidió a todos. Se sumaban futbolistas de mucha jerarquía como Rubén Bota, Damián Mattagini, los paraguayos Ángel Cardoso Lucena y Alberto Espínola, más Javier Toledo y Emanuel Mas, y el equipo parecía repuntar. A mediados de julio se cerraba una venta millonaria, y es que Facundo Farías pasaba al Inter de Miami en $5,5 millones por el 100% del pase. El Sabalero fue inhibido ya que le debía dinero a Nacional de Paraguay por el préstamo de Carlos Arrúa. Sin embargo, la inhibición se levantó, pero a Colón le impidió hacer uso de Germán Conti y Ángel Cardoso Lucena, quienes pudieron debutar recién en la fecha 3 ante Huracán. El semestre empezaba de la mejor manera, con una clasificación en Copa Argentina y 2 victorias contundentes en la nueva Copa de la Liga que hacían soñar con una posible permanencia en la primera. Pero el primer traspié llegaría en la fecha 3 ante el Globo, un rival directo. El Sabalero se ponía en ventaja tras una carambola en el área que Galván sabía aprovechar, pero el equipo se volvía su propio enemigo, y tras un error de gols en defensa y una mala salida de Chico en un córner, el Globo se llevaba una victoria vital, marcando el comienzo de un pésimo campeonato para Colón fuera de casa. El conjunto de Pipo lograba recuperarse de local y vencía al Canalla por 2-1. Además, Bota cortaba una racha negativa en penales que le había costado muchos puntos y una eliminación en Copa Argentina a Colón. A partir de la quinta jornada comenzaba a darse un patrón repetitivo en el campeonato, y es que Colón perdía cada vez que jugaba de visitante y empataba o ganaba como local. La fecha 7 marcaría un antes y un después en la relación entre Gorosito y Viñati, ya que el presidente quedó disconforme con la decisión del técnico en sacar a Guanchope Ávila en el empate sin goles ante Unión. Luego de varios amagues con su renuncia y sostenido solo por el apoyo de sus jugadores, el entrenador llegaba a la fecha 10 y decidía cambiar de arquero, ya que Chico era cuestionado por su déficit en los centros y las malas salidas aéreas. El experimentado Matías Ibáñez lo reemplazó ante Arsenal. Aquel partido sería la derrota más dura. Fue ante el ya descendido Arsenal de Sarandí, lo que desembocó en la renuncia de Pipo Gorosito. De tristeza, principalmente porque a nosotros nos hubiese gustado quedarnos mucho tiempo acá en Colón, yo ya lo había dicho, pero hay una realidad que los resultados no están acompañando, y cuando pasa así, el eslabón más chico siempre el entrenador. Y dejó a Colón en puestos de descenso. A 5 fechas del final, la dirigencia debía buscar un entrenador. Sin mucha danza de nombres, la duda estaba entre Israel Damonte o el ex Unión Facundo Saba. Finalmente Israel llegó a Colón y Saba se fue a Sarmiento, quien era el rival directo del Sabalero. En su debut eligió poner en cancha varios jugadores que no venían sumando minutos y lograba una victoria ajustada pero muy necesitada para el equipo.
Tuvo un traspiante Banfield en un partido crucial, cuando parecía que Colón se volvía a traer un punto de visitante luego de 6 partidos. En la última jugada, el taladro se llevó el partido, se salvó del descenso y dejó a Colón en la cuerda floja. En la penúltima fecha, el entrenador Israel Damonte eligió cambiar de esquema, tachó el 3-5-2 y eligió poner un 4-4-2 e incluir a Moreira en la mitad de la cancha en reemplazo del Kili Vega. Con una actuación brillante de Wanchope Ávila, que marcó un gol y 2 asistencias en 8 minutos, ya ganaba 2-0 y sentenció la victoria a su otro goleador, Tomás Galván, con un contundente 3-0. Colón no se daba por muerto. El Sabalero llegó al último partido regular de la Copa de la Liga dependiendo de sí mismo. Con una victoria ante Vélez, Colón se aseguraba la permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino y hasta podía clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Sin embargo, el Fortín también necesitaba los 3 puntos para escapar del descenso y fue contundente. Goleó 3-1 en Liniers y condenó al equipo de Israel Damonte a un desempate con Gimnasia y Esgrima de La Plata. El 1 de diciembre fue el día decisivo. El Sabalero se jugó la última chance para seguir en primera división ante el Lobo. Ambos equipos habían igualado en la tabla anual con 45 unidades y tuvieron que jugar un desempate en Rosario, que por un momento se había convertido en el centenario santafesino por la cantidad de hinchas sabaleros presentes. Fue una tarde de lluvia torrencial, y si bien fue un duelo parejo y muy trabado por la lluvia y el temor a perder, a los 42 minutos, Soldano se la bajó a Nicolás Colazo, que estando desgarrado y antes de salir de la cancha, sacó un zurdazo fuera de contexto al ángulo y puso el 1-0 que sería definitorio. El gol descolocó a un Colón con mandíbula de cristal. En los minutos finales fue cuando apareció el segundo gesto del destino, y tiene que ver con el arquero de Gimnasia, Insfrán, el joven que Madelón eligió para esa final. El 1 evitó en tiempo de descuento el empate sabalero, tapando 2 remates, uno a Wanchope y otro a Rafael Delgado a puro reflejo. Para ese entonces, el partido ya no era partido, era a todo o nada. Tras casi 10 minutos adicionados, las gotas de lluvia comenzaban a mezclarse con el llanto de los hinchas sabaleros, mientras otros lo digerían de otra manera y lanzaban sillas contra el palco de la dirigencia rojinegra, echándoles la culpa de la situación que estaba viviendo el club. Sin mucho más que hacer en cancha y con toda la atención en lo que pasaba afuera, Merlos dio el pitido final que sentenció a Colón a jugar en la segunda división del fútbol argentino. Categoría. El equipo sabalero va a jugar en la próxima temporada en la Primera B Nacional del fútbol de la Argentina. Jugadores que no rindieron, que algunos se llenaron los bolsillos y ahora solo queda la gloriosa gente. Cuando el corazón estalle y la sangre reviente, solamente queda la gloriosa gente. Hace menos de 3 años era campeón del fútbol argentino, fue el mejor equipo argentino en Conmebol, contrató a uno de los entrenadores más caros del país, hizo una venta millonaria, compró jugadores de calidad. Una catarata de errores dirigenciales los llevaron a morder el barro y descender a la segunda división. Esta fue la historia del campeón que cayó en desgracia.